fumaba con él. Él hacía así, yo hacía. Y uno dice, pero va al servicio, va a la iglesia. Sí, va, por supuesto, pero no me enseñaban a mí a velar. No me enseñaba que el velar tiene que ver, el velar que dijo Jesús, tiene que ver con fortalecer tu lado débil. ¿Cuál es tu lado débil? Aleluya. Dice, pastor, yo tengo varios lados débiles. Bueno, entonces tienes que comenzar a trabajar. Velar es no bajar los brazos, es no descuidar tu lado débil. Es ese lado que debes fortalecerlo. Amén. Lo tercero, velar es formar un vallado de protección. ¿Qué es velar? Es formar un vallado de protección. No es opcional para nosotros. Jesús dijo en un momento, tienes que velar y tienes que orar. ¿Por qué tengo que velar y orar, pastor? Lo tercero, porque tu enemigo no duerme. Nosotros tal vez hoy decimos, no tengo ganas de orar. Nosotros tal vez hoy decimos, no siento de orar. Tal vez en todo el día no fuimos llamados a la oración. Nuestro descuido a veces puede ser nuestro peor problema, porque nuestro enemigo no duerme. Nosotros muchas veces volvemos opcional una llave espiritual. Hoy si quiero voy a orar, hoy si quiero voy a tener un momento, pero las tinieblas no piensan de esa manera. Nuestro enemigo está constantemente, y cuando él ve el vallado, es que ese vallado no está formado, nosotros somos presa. Tu mente es vulnerable, tu corazón es vulnerable, tus emociones son vulnerables, tus sentimientos internos, las condiciones del alma, somos vulnerables. Porque el enemigo no duerme. Primera de Pedro, mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, y otra vez la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Cómo anda nuestro enemigo? Como un león rugiente. Es decir, que él no descansa, mis hermanos. Mientras que nosotros volvemos opcional algo que nos mantiene a resguardo, que tal vez sí, que tal vez no, nuestro enemigo trabaja para apoderarse de nosotros. ¿Sabe que una de las acciones, si leías sobre el león, cuando el león ruge, el león está reclamando ese territorio como propio? No es que le está diciendo yo soy el león, como decía, yo soy el león de la selva. No. Cuando el león ruge en lo natural, el león está reclamando su territorio. Lo que el león está diciendo a otros, por ejemplo, lo natural, a otros leones, es que ese territorio le pertenece. Es como que el león dice, esta es mi casa. El que tenga oídos, esta es mi casa, esta es mi tierra. Aquí habito yo, aquí domino yo, aquí nadie más tiene acceso. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Cómo anda? Como león rugiente. Reclamar un territorio como propio, constantemente, y escuche esto, constantemente, cada vez que nosotros no velamos dentro de la oración, el león ruge, reclamando su territorio. Sabemos que en lo espiritual, cuando habla del león, en este sentido, está hablando de las tinieblas. Ruge detrás de nosotros reclamando nuestra vida. Ruge detrás de tu vida reclamando tu casa, porque tu casa un día fue su territorio. Ruge detrás tuyo reclamando tus finanzas, porque un día Él dominó sobre tus finanzas fueron su territorio. Ruge detrás tuyo, porque un día estuviste en depresión o pasaste por diferentes angustias. Y Él ruge detrás tuyo porque reclama y dice, un día su vida fue mía. Entonces detrás de nosotros, Él sigue reclamando nuestra vida como suya. Y en el momento que nosotros
dejamos de velar, dejamos de poner ese vallado, el león sigue rugiendo y diciéndole al Padre, me pertenece. Por eso Jesús pone la palabra velad y orad. Y Él pone esa palabra como una orden. Y son decía, son verbos imperativos, o sea, son verbos que nos inducen a una acción. ¿Por qué Jesús dijo velad y orad? Porque tu adversario, como dice Pedro, tu enemigo, te está reclamando como propio. Está reclamando la vida de tus hijos como propio. Está reclamando tu casa. Está reclamando tu familia. Él ruge detrás de nosotros porque le hace mención, y escuche esto, le hace mención al cielo de que un día era dueño. Y sabe, a no ser por nuestros hijos bellos y hermosos, que nacieron dentro de la verdad y que caminan dentro de la verdad, y que gracias a Dios no llegaron a probar lo que nosotros probamos de la vida, nuestros hijos son reclamados como territorio propio. Sin embargo, nosotros elegimos no orar. Vamos a orar. No. Detrás tuyo, no sé cómo será un rugido. No tengo ahí el eco, porque si no te hago un rugido. Es mío. No tengo ganas de orar, es mío. No tengo ganas de pararme en la fe, es mío. No siento de orar por mis hijos, su hijo es mío. Tú no oras. Y el león de atrás ruge, no solo reclamando tu casa, sino que ahora reclama. Hay un momento que el león no solamente reclama tu vida, sino que reclama lo más precioso que tienes en la vida, que es la vida de tus hijos. Velad y orad para que no entres en tentación. Dejas de formar vallado. Y cuando dejas de formar vallado, mire, el vallado te mantiene dentro de un territorio. Por eso lo tercero de velad. Velad forma como un vallado de protección alrededor de nosotros. Y ese vallado de protección alrededor de nosotros es formar, es habitar, poner un cerco. Y nosotros estamos metidos dentro de un territorio. Estoy metido dentro de la fe. Estoy metido dentro de la atmósfera del Padre. Estoy metido dentro de su territorio. Pero si yo no formo ese vallado, el león que viene atrás no ve ese vallado. Entonces el león que dice atrás comienza a declarar con su rugido que le pertenecemos. ¿Está aquí conmigo? Cuando sabemos lo que agrada a Dios, y escuche esto, cuando sabemos lo que a Dios agrada y no lo hacemos, ¿está aquí conmigo? Amén. El león ruge desde adentro de nosotros, no desde afuera. Cuando usted sabe que tiene que orar y no tiene oración, o la oración es opcional, cuando usted sabe lo que tiene que hacer, cuando usted sabe cómo se debe mover, cuando usted sabe qué es lo que a Dios agrada, ¿se acuerda lo que dijo? En un momento le dijeron a Jesús, ¿qué es lo que agrada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús dice, al César lo del César y al Padre al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, el león, y escuche esto, no ruge desde afuera. El león ruge desde adentro. Ya entró en el territorio. Porque cuando el león se mete en el territorio, se comienza a poner en contra de los principios de Dios. No quiero hacer esto, no siento de hacer esto, lo quiero hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi manera, cuando yo quiera, si Dios, y comienzo con todos los pretextos. Cuando una persona, conociendo la fe, comienza a poner argumentos, escuche esto, el león no ruge desde afuera, el león ya se metió en el territorio. Aleluya. Bendito sea Jesús. Respire. ¿Verdad que el león ha rugido muchas veces desde adentro? Y no te has dado cuenta que estaba en tu territorio. Tu territorio no es la nación argentina, en este caso.
Es la mente, es el corazón, es el alma, territorios. El león ruge desde nosotros, y cuando el león ruge desde nosotros, su rugido le dice al Padre: esta persona es mía, habito aquí. Y si no haces algo para marcar, y si no tomas una decisión contraria, el león va a ir al otro paso, te va a devorar. Porque él anda buscando, dice el apóstol Pedro, él anda buscando ¿a quién? Devorar. Devorar, ¿qué significaría devorar? Significa que tal vez en algún momento se me va a caer un brazo, pastor, se me va a salir una pierna. No, devorar es una serie de consecuencias contrarias a la fe. Cómo las tinieblas devoran a una persona, cómo las tinieblas devoran a un creyente, cómo las tinieblas devoran a alguien que conoce. Cuando esa persona, en lugar de avanzar, comienza a retroceder. Tu barco venía viento en popa, te ibas hacia arriba en la fe, pero un día comenzaste a descuidar. Un día comenzaste a hacer opcional lo que era principio para tu vida, comenzó a ser opcional. Entonces el león comenzó a rugir desde adentro, a reclamar la vida. Ahora va a venir el siguiente paso, va a comenzar a devorar. ¿Qué significa que el león comienza a devorar? Significa que una economía que se estaba recuperando, una persona que estaba siendo bendecida en la economía y que estaba saliendo de las deudas, de la pobreza, en un momento ese hijo, ese creyente nuevamente vuelve a caer en pobreza, vuelve a caer en deudas, vuelve a caer en necesidades, nuevamente vuelve a estar en el punto de partida. Nuevamente los pensamientos de depresión vuelven. Estabas saliendo, te veías como una persona que ibas a alcanzar, que ibas a triunfar, que tenías toda la fuerza y estabas ahí y le metías oración, pero en un momento te sentiste tan fuerte, dejaste de la oración y te comenzó a devorar nuevamente el león. Comenzó a traerte nuevamente todos esos mismos pensamientos. Te volviste a angustiar, te volviste a entrar en depresión, comenzaste a pensar si tu vida tiene sentido, comenzaste a poner en tu mente pensamientos de muerte, pensamientos de abandono. Así es como el león devora. No es que va a salir un gato de ahí atrás, un tigre y chau, y lo devoró un león. No, el león en lo espiritual devora de esa manera. Tienes que tener cuidado con esto. Porque si no ha pasado, es porque lo que hablaban en la radio en este tiempo, en esa gracia infinita de Dios, por su misericordia, la iglesia está siendo cuidada. No permitas que el león devore tu casa. No permitas que el león devore tu economía. No permitas que el león devore a tus hijos. No permitas que el león devore esa felicidad por la cual tanto luchaste. No permitas que el león devore esa paz por la cual tanto luchaste dentro de tu casa. ¿Está aquí conmigo? Así es como el león devora. Cuando en lugar de ir mejorando en la vida comenzamos a retroceder. Ahora escuche esto. El león en lo físico para devorar tiene que asfixiar. Así es como mata al león. El león en lo físico, cuando atrapa a una presa, lo primero que busca de la presa es exactamente su cuello. Entonces el león va a terminar matando a otro animal por asfixia. ¿Está aquí conmigo? ¿Y qué significa matar por asfixia? ¿Qué significa matar por asfixia? ¿Qué significa cuando el aire se está quitando de la vida? ¿Qué significa cuando nosotros comenzamos a perder ese aire internamente? Porque todo esto tiene que ver con lo físico, pero te explico lo espiritual. ¿Qué significa matar por asfixia? Es lo que te venía hablando desde el principio. No siento de orar, pastor. No siento de orar. No tengo ganas de orar. Me siento sin fuerzas. Me siento cansado, me siento desanimado, me siento que todo mi cuerpo me pesa.
Me siento acosado, acosada en la mente. Me siento así. ¿Sabe? En lo espiritual, si nosotros veríamos a esa persona, veríamos cómo están estrangulando su cuello, porque están quitándole el aire. ¿Qué significa quitar el aire? Significa perder el gozo, la alegría, la satisfacción, el empuje, la fortaleza en la fe. Cuando una persona segura está así y a los meses, primero lo ves así, sí, porque el Padre, el Señor y la gloria y el cielo, y a los meses los ves y no tengo fuerzas. ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? El león en lo espiritual asfixia. Por eso él dijo, el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Asfixia. Por eso hay ciertos indicios que nosotros tenemos que darnos, digamos, a la responsabilidad de poder entenderlo. Cuando nosotros perdemos las ganas de orar, de ayunar, de leer, de soltar palabras en fe. Cuando nosotros perdemos las ganas de hacer las cosas que nos mantienen atados a Dios. No voy a ir al servicio porque lo miramos online. ¿Sabe qué? Decidimos no transmitir más online por esto. El servicio después se lo tira una hora después o al otro día o mañana se carga el servicio. Porque nos dimos cuenta de algo que está ocurriendo en el mundo espiritual y que aparentemente es algo, la gente lo ve como algo normal o algo simple. Sin embargo, cuando Dios abre los ojos en el mundo espiritual y te muestra lo que las tinieblas están haciendo, uno tiene que reaccionar. No siento de ir al servicio, no siento de orar, no siento de cantar, no siento de agradecer, no siento de congregarme. No siento eso. Estoy inundado de tristeza, estoy inundado de frustración. ¿Por qué pasó eso? ¿No te diste cuenta? Pero el león que rugía detrás tuyo se apoderó de tu territorio. Y ahora ese león que está reclamando tu vida va a intentar asfixiar para poder devorar. ¿Está aquí conmigo? Cuando se pierde la fuerza o el deseo y se comienza a entrar en impaciencia, en la perseverancia dentro de la fe. Cuando se comienzan a tener esos dolores, de ese cansancio que nosotros llamamos ese cansancio espiritual. Asfixia. Estos son síntomas de la asfixia. ¿Te ha pasado en algún momento? ¿Sí? Dijiste, mañana voy a ayunar. Te levantaste así. Y ese día a la noche, un dolor de estómago de acá y de allá, y al otro día lo que menos pensaste es en ayunar. Esta semana va a ser una semana de oración. Y te levantaste y todas las cosas negativas te comenzaron a suceder en el trabajo, porque las tinieblas justamente se dan a la tarea para que no entres en ese estado. ¿Está aquí conmigo? Levante su mano al cielo y diga conmigo, Padre, renuncio a todo cansancio, a todo desánimo, a toda pereza, a todo conformismo, a todo dolor físico, a todo mal pensamiento, a todo enojo, a toda frustración. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo, soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Forme vallado, iglesia. Forme vallado. Amén. Sabiendo esto, entramos en esa pregunta. Si a pesar de todo esto que hoy puedo compartirte, ¿por qué la gente sigue descuidando la oración? A pesar de lo que estás oyendo. ¿Sabe? Muchas personas juegan con que nada va a pasar. Muchas personas juegan con ese pensamiento. No va a pasar nada, pastor. No va a pasar nada. No va a suceder nada. Sí, total, Dios es el Padre, Dios es misericordia. No va a pasar nada, pastor. ¿Sabe? Eso es una mentira.
y las tinieblas quieren que pienses de esa manera. No va a pasar nada. No pasa nada si no oras hoy, si no ayunas. No pasa nada. Hoy no pasa nada en el mundo espiritual. No pasa nada. Está todo bien. Una semana no pasó nada. Tranquilo. Y sabe, lentamente es un camino hacia un precipicio. Y nosotros no nos damos cuenta porque aparentemente no pasa nada. Ahora, lamentablemente, la iglesia muchas veces ha llegado, no ha visto esto, y cuando ha llegado al borde y aquello que era precioso y que se estaba levantando en un momento comienza a retroceder, a retroceder, a retroceder, a retroceder y termina mal. No tienes que llegar a ese punto para darte cuenta de que tienes que darle la importancia a la oración. Jesús dijo, tienes que velar y tienes que orar. Amén. Entonces nosotros llegamos a esa pregunta: ¿por qué las personas, sabiendo la importancia de la oración, se la descuidan? Y este va a ser solamente el punto de introducción, después se lo voy a ampliar. Por falta de formación. ¿Sabe por qué muchas veces las personas no le dan la importancia que le tienen que dar a la oración? Por falta de formación, por falta de enseñanza. La oración no solamente lo podemos explicar en 4 o 5 palabras. La oración es una demanda que posee consecuencias. La oración posee recursos. La oración mueve un mundo espiritual. La oración no es solamente una palabra, es todo lo que se genera de atrás. Porque muchas veces la gente, sabiendo, no persevera dentro de la oración. El primer punto, iglesia, es porque nunca ha aprendido sobre la oración. Nunca le han enseñado sobre la oración. Nunca la han plantado y le han dicho, mira, esto es, y le han dado las bases y fundamentos. Entonces, cuando uno no tiene bases y fundamentos sólidos dentro de la oración, es fácil no orar. Y ese va a ser un tema para futuro, el por qué nosotros tenemos que conocer los fundamentos de la oración. Anótese esa prédica porque ese es el nombre de una prédica que tengo. Los fundamentos dentro de la oración. ¿Está aquí conmigo? Jesús dijo en el libro de Lucas. Mire lo que dice Jesús en el libro de Lucas. No lo tengo, me salió acá. Lucas 18:1. Jesús dijo, mire lo que... A ver, una Biblia. No lo tengo, por eso no lo tengo anotado. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Oh, estas son... Abrite sola. Lucas 18:1. Ah, Marcos. Lucas 18:1. Mire lo que dice Jesús. Y este es Jesús hablando. Bendito sea el Señor. Lucas 18:1. Tranquilo, ahí llegó. Dice, la palabra de Dios dice así. Y le refería Jesús una para enseñarles. Les refería una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque muchas veces nosotros descuidamos la oración. ¿Por qué las personas descuidan la oración? Porque le falta, y escuche esto, le falta entender los fundamentos de la oración. Le falta entender lo que es una demanda, lo que es una consecuencia dentro de la oración. Por eso Lucas 18:1 Jesús es muy claro. Dice, con una parábola, con algo, el reino de los cielos es semejante a. Eso es una parábola. Entonces, con una parábola Él le dijo, con esto les voy a enseñar a los apóstoles enseñar la importancia de orar y no desfallecer. Es decir, orar y mantenerte en oración. Orar y mantenerte en oración. Después de todo, la respuesta que tuviste dentro de la fe fue porque le metiste presión a la oración, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué la gente descuida la oración? Porque desconoce los fundamentos. Y cuando se desconoce los fundamentos o la enseñanza, es fácil dejar de orar. 2, ¿por qué las personas, sabiendo esto, descuidan la oración?
por las frustraciones que se dieron dentro de la oración. Usted solo pida que Dios responde. Usted solo pida que Dios responde. Usted tiene que pedir, claro que Dios va a responder, no hay ningún problema con eso. Porque la Escritura dice que el que pide, recibe. Pero resulta ser que en el mundo y en el plano espiritual es recíproco. Si nosotros pedimos algo al Padre y el Padre responde, ¿qué piensa usted en el sentido común que viene a posterior? ¿Qué viene? No. Hay algo que el Padre también te demanda. Padre, dame, bendíceme, necesito que se abra esa puerta. ¿Qué hace el Padre? En su inmensa misericordia, el Padre va a abrir esa puerta, el trabajo, la salud, amén. Ahora lo que el Padre va a decir, así como me demandaste a mí, por eso es recíproco. Por eso también el Padre pide. Por eso están las frustraciones dentro de la oración. Porque nunca se ha enseñado la parte recíproca. Y solamente se ha enseñado a la iglesia, usted tiene que pedir, usted tiene que pedir, usted tiene que pedir, usted tiene que clamar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que, por supuesto, no hay ningún problema. Tiene que pedir, tiene que clamar, tiene que pedir, tiene que clamar. Pero así como usted pide y clama, usted también tiene que entender que en algún momento el Padre va también a pedirle y va a demandar de su vida ciertas condiciones. Por eso es recíproco. Si no, mire lo natural. ¿No hacemos eso con nuestros hijos? Ese hijo que te pide y te pide, ¿qué vas a hacer como padre? ¿Le vas a dar? ¿Sí o no? ¿Pero le vas a enseñar a lavar los platos? Yo te doy, pero después que terminamos tenés que entrarle. ¿Sí o no? Porque en la demanda se enseña un valor. Escuche esto. En la demanda se enseña un valor y un principio. No tengo ningún problema con que mi hijo o mi hija me pida. Ahora, mi hijo y mi hija saben que a posterior papá también le va a pedir algo a ellos. Hace tu cama, barré, limpia acá, acomoda acá. ¿Lo hacemos o no lo hacemos en lo natural? ¿Sí o no? De verdad, lo hacemos. ¿Por qué pensamos que Dios es totalmente diferente? ¿Por qué pensamos que Dios no tiene una actitud similar a nosotros? Hijo, te voy a dar esa respuesta. Padre, necesito que abras esa puerta de trabajo. ¿Cuántas veces oramos por una puerta de trabajo? Y te pones ahí, oh Señor, y en el nombre de Jesús, y esa puerta de trabajo, y te imaginas, y ya te ves trabajando ahí con el uniforme, con lo que sea, con el coso ese del seguro, y ahí haciendo, te imaginas, ¿o no? ¿Te pasó o no te pasó? ¿Sabe lo que muchas veces no vimos nosotros? Es que del otro lado, el Padre nos dice también, hijo, ahora también necesito esto de tu vida. Por eso estos son fundamentos dentro de la oración. Hacemos del Padre un mero pensamiento de asistencia y no nos damos cuenta de que los fundamentos dentro de la oración, dice hijo, el Padre dice, no tengo ningún problema en darte, en bendecirte, pero hijo, yo también soy un Padre que también demanda de tu vida. Entonces la frustración viene cuando nosotros no entendemos que de parte de Dios hay una demanda. ¿Somos expertos en pedirles cosas a Dios, sí o no? ¿Somos desafiantes en pedirles cosas a Dios, sí o no? Oh Señor, te pido por acá, te pido por allá, te pido por la casa, te pido por el trabajo, te pido por la salud, te pido por esto, te pido por los sueños, te pido por acá, te pido por allá. Una lista podemos hacer de cosas que pedimos al Padre. Y tal vez con una sola que el Padre nos pide, ya retrocedemos. Por eso las leyes espirituales se tienen que entender. Por eso le decía hoy, ¿por qué la gente, sabiendo el poder de la oración, muchas veces descuida la oración? Porque la oración es recíproca.
pide y se demanda. ¿Está aquí conmigo? Las frustraciones dentro de la oración. Es por eso que ahí es donde vienen las frustraciones. Porque el Padre, o sea, pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y le recontra pedimos al Padre. Y el Padre dice, no hay ningún problema, hijo, tu respuesta salió desde el primer día. Ahora te voy a demandar esto de tu parte, que perseveres como perseveró Daniel. 21 días, él estuvo ahí, 21 días, ayuno, oración, clamor, perseveró, perseverancia. Eso es muchas veces algo que Dios nos pide a nosotros, ser perseverantes. Y a veces cuando no viene al segundo día, al tercer día, a la semana, ya nos cansamos, nos angustiamos, bajamos los brazos, nos frustramos. ¿Se da cuenta? ¿Está aquí conmigo? Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, ¿por qué pasan? Y esto tiene que ver con sanarnos dentro de la oración. ¿Por qué las frustraciones se dan dentro de la oración? Porque a veces nosotros, conociendo lo que le decía hoy, conociendo las demandas dentro de la oración, porque hay maridos que llegan a ciertos techos espirituales. Hay esposos que llegan a conocer una parte de Dios y se quedan ahí y no pueden ir más allá, no pueden romper, no pueden sumergirse en cosas eternas. Y uno dice, ¿por qué? Porque nunca entendieron 1 de Pedro 3:7. Esposos, amad a vuestras esposas y tratadla bien. ¿Cómo tienes que tratar a tu esposa? ¿Cómo tienes que tratar a tu esposa? Bien. Por más que la gorda no te dé cariño, no te abrace, no te mime, ¿cómo tienes que tratarla? Bien, porque resulta que la gordita, cariñosamente para todos, ¿sí?, está bajo una bendición, una palabra del Eterno. Esposo, trata bien a tu esposa para que tu oración no tenga un estorbo. Enójate con Pedro. 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella, dice, sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Sí? Dando honor. Por eso cuando mi esposa entra, oh, Santa Mami, bendito sea tu nombre. Bendita tú que habitas en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Dice, porque claro, inviertes eso, el cielo te va a favorecer. Dice, como a vaso frágil, más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Marido, cuando supiste que la embarraste y conoces de Dios, pedir disculpas. Amén. ¿Escuchaste? Cuando reconociste que metiste la pata con una actitud, con una acción, con una palabra, en lugar de hacerte el guapo, tenés que reaccionar. Porque querés alcanzar cosas en lo espiritual y resulta ser que el Padre puso a la gordita bajo bendición directa. Entonces la gordita que está bajo bendición directa es una puerta a lo espiritual, a la oración en este caso. Pero a veces nos traiciona el orgullo. No, que venga ella, que venga ella, que venga ella, que venga ella, que venga ella. Y la gordita del otro lado, que venga él, que venga él. Tú lo vas a traer, papá, tú lo vas a traer, Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros entramos como maridos, nosotros entramos en problemas dentro de la oración, porque a veces la embarramos, ¿sí o no? Amén, los maridos, ¿no es cierto? No somos perfectos, ¿qué le va a hacer? La embarramos de vez en cuando, no siempre, ¿no es cierto? Ahí los maridos, ahí atrás, de vez en cuando, no es siempre, ¿no es cierto? Pero resulta ser que la gordita está bajo bendición. Y yo tengo que entender que si no soluciono eso, me voy a ir, Padre, te pido en el nombre de Jesús.
¿Qué pasa, padre? Y el padre te diría, la gordita. Tu oración no va, tu oración no fluye, porque te pasó esto. Entonces entendés por qué la Escritura dice que el que haya esposa, haya el favor de Dios. Por eso las frustraciones muchas veces dentro del matrimonio, dentro de las oraciones del matrimonio se dan, porque nosotros los hombres nos cuesta entender 1 de Pedro 3:7. Cuando 1 de Pedro se hace luz, yo entiendo por qué debo tratarla bien. Eso no significa que la gordita abuse, ¿no es cierto? No significa eso, ¿sí? Entonces las frustraciones dentro de la oración se dan. Estos son fundamentos, ¿se da cuenta? Estos son fundamentos dentro de la oración. Por eso usted que tiene esposa, usted tiene que abrazarle y decirle, le doy tantas gracias al Señor de tenerte a mi lado, le doy tantas gracias al Señor de que seas la mujer que el Dios puso, le doy tantas gracias al Señor porque no sos una puerta, sos un portón. Doble ancho, así, elevadizo. Le doy gracias al Padre. Usted se va a reír, usted se ríe. Pero cuando vi a 1 de Pedro dije, Señor, voy a poner a prueba tu pasaje. Y comencé a orar y comencé a hablar de esa manera. Muchas oraciones de los hombres están detenidas por esto. Porque muchas veces nuestro orgullo o nuestro machismo no nos deja actuar de esa manera. Podés ser una persona que diezme, que ofrende, que hace esto, que hace aquello, pero si fallas en este lado, fallas en todo. Y ahí es donde viene la frustración. Dios no está, Dios no me escucha. Te escucha vos nomás. No sé por qué Dios te escucha. Vos le pedís esto y ¡pam! Ahí tenés. Y por eso es que hay mucha gente que dice, che, ¿por qué te honran tanto a vos y a mí no me honran? Y no sé. Qué zapatos, qué camisa, qué esto, qué aquello, qué joya, qué aro, qué perfume, qué esto, qué lo otro. Y yo digo, ¿qué haces? Le digo, algo está. Sí, dice, me mantengo en santidad. Ah. Cuando comencé a entender cómo funciona todo el mundo espiritual, cuando comienzo a entender cómo funciona el mundo espiritual dentro de la oración, el hombre sabe que tener una esposa es tener el 50% ya de la oración contestada. Pero claro, tienes que tratar bien el hueso. No puedes andar no puedes tratarlo de esa manera. ¿Sí? Tu mirada tiene que ser cálida. Tu mirada tiene que ser amorosa. Amén, ¿no es cierto? No te estoy hablando, imagínate, te estoy hablando, ¿me escuchaste lo que te dice? No, hay cosas que tienen que cambiar. Amén. Las frustraciones dentro de la oración, eso es algo que tal vez en un evento para matrimonios lo charlemos profundamente. Amén. Lo tercero es por qué la gente deja de orar, cambiando de tema, es por qué la gente ora y no pasa nada. Hay situaciones que no cambian, hay situaciones que se ponen difíciles. El Evangelio de Mateo dice, el Evangelio de Mateo 17 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viéndolo, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos cambiar una situación? Echar fuera un demonio es cambiar una situación, ¿sí? Véalo de esta manera. No es solamente alguien que estaba pasando por un problema espiritual, es cambiar una situación. Entonces, Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que, ¿por qué digo fe así con acento? Porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Dile al que está a tu lado, si la cosa no cambia a la primera, ponele ganas, no dejes de orar, seguí perseverando en tu oración hasta que la fe crezca y haya resultado. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros comenzamos a entender, gracias Jesús, ¿por qué la gente muchas veces ora y no pasa nada? Porque del otro lado tienes una batalla espiritual. Hay una lucha espiritual. Lo existió y existió siempre. ¿Qué piensa que las tinieblas se van a quedar? Hoy le estoy pidiendo al Padre una respuesta y las tinieblas dicen, oh sí, es el Hijo de Dios, dejen que la respuesta cruce ya mismo. No. Por eso somos entrenados en la perseverancia, en la paciencia. Oro y no pasa nada, oro y no pasa nada. Estoy orando hace 21 días y no pasa nada. Estoy orando hace un año y no pasa nada. Estoy orando hace mucho tiempo y no pasa nada. ¿Sabe qué? Automáticamente dejé de perseverar dentro de la oración. Perfecto. Lo que no te diste cuenta es que en el mundo espiritual había una lucha tan brava y tan seria en contra de tu vida por la respuesta que se estaba generando. Dejamos de perseverar. ¿Está aquí conmigo? Culturalmente, nosotros venimos de familias que no nos enseñaron a orar. Nosotros venimos de una cultura greco-romana, la mayoría de nosotros, exceptuando nuestros hijos, que están creciendo dentro de las cosas del Señor. Ellos saben lo que es la oración. Pero la mayoría de nosotros venimos de la cultura greco-romana, y la cultura greco-romana no nos enseñó a orar, nos enseñó a rezar. Y orar y rezar pueden parecer similares, pero son dos cosas totalmente diferentes. La oración es creativa, el rezo es estructurado, no tiene vida. En cambio, la oración es totalmente diferente. ¿Está aquí conmigo? La cultura greco-romana formó en nosotros estructura, en donde la oración es monótona, es aburrida, la oración es repetitiva, vacía, sin creatividad. En la oración no podemos llegar al Padre sino por otros intercesores. Si queremos orar por el trabajo, ¿a quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? Sí. Si queremos orar por trabajo, ¿a quién le pedimos? Sí, tenemos que orarle a Cayetano. Si estamos pasando por un dolor, ¿a quién le pedimos? Sí, tenemos que hacer una oración, no sé, a Pantaleón, ahí, a San Blas, no sé, a San Roque, lo que sea. Y ¿sabe? Eso tiene que ver con una estructura de no ser digno. Entonces, como no eres digno de llegar al Padre, necesitas que alguien que es más digno, que hizo mérito en llegar al Padre, entonces ese que hizo mérito para llegar al Padre es aquel que puede interceder delante del Padre por tu vida. Eso es una estructura de autolimitación. Y eso muchas veces nos afecta. No sé si Dios me escucha y no sé si Dios me atiende y yo no sé, ¿sabe? Esos son vestigios de esas estructuras en nosotros. No sé si Dios está conmigo. Vestigios de esa estructura. Nos enseñaron, nos estructuraron en eso. Si tenemos problemas de trabajo, San Cayetano fue mucho más digno de Dios que nosotros. ¿Cómo esto nos afecta en la vida? Esta estructura forma en nosotros el no apto, no somos santos, no somos dignos de orar al Padre directamente. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? Cuando muchas veces nosotros decimos, pastor, ¿puede orar por mi vida? Claro que podemos orar por tu vida. Por supuesto que podemos orar. Podemos orar por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tus finanzas, por lo que sea, podemos orar. Ahora, que te vuelvas dependiente de mi oración es otra cosa. Voy a orar por tu vida, pero te voy a enseñar los valores dentro de la oración para que seas una persona de oración. Amén. Entonces nosotros llegamos a este punto, que esas barreras generacionales dentro de la oración todavía de alguna u otra manera nos afectan. Otra barrera que la cultura greco-romana en lo espiritual, nos sembró a nosotros es el cansancio.
Pastor, yo estaba acá, era monaguillo en la iglesia, pastor. Y antes de entrar, ¿sabe qué? Le echaba 3 Padre Nuestro, 4 Ave María, 2 Credo, 3 novenas juntas con rosario incluido. Y ahora no puedo decir ni. Ahora digo esto, ahora me voy a la oración, pastor. Me pongo de rodillas y digo, Señor, te doy gracias por este día, porque estás conmigo. El mismo que echaba 3 Padre Nuestro, 4 Ave María, 3 Credo, 1 novena con los rosarios incluidos, ahora no puede tener vida, no puede generar una oración, porque estructuramos la mente, nos estructuramos en lo espiritual. Así es como llega ese cansancio. ¿Está aquí conmigo? ¿Cómo puede ser? Yo nunca hice una novena, pero aquellos que hicieron alguna vez una novena es largo la cosa. Cuando mi abuela me decía, vamos a hacer una novena, no, abuela, yo vine a visitarte, no. Y nos encerraba la vieja, todos los nietos y juntos, tómense de la mano, y empezaba. Yo decía, iba bolita por bolita, y yo decía, y contaba así, decía, oh Señor, tiene 90. Y esa vieja de antes, viste, que tenían el rosario con unas pelotas así, caía por el suelo, e iba. La misma persona que hacía eso y que pasaba tiempo en eso, ahora orar no tiene el deseo. Le sacaron el credo y no sabe cómo generar una oración de vida. Le sacaron el Ave María y no sabe cómo generar una oración de vida. Le sacaron la novena y no sabe cómo generar una oración de vida. La oración no son solamente palabras, es una vida. ¿Está aquí conmigo? Entonces nosotros decimos, ¿y qué hago, pastor? Le voy a dar un consejo que me sirvió a mí. Tal vez le puede servir a usted. En el primer momento, cuando comencé a entender sobre la oración, no tenía muchas palabras dentro de la oración. Entonces le comencé a decir al Señor, Señor, dame palabras para la oración. En ese tiempo tampoco conocía libros que nos enseñaban. Hoy en día hay libros que nos enseñan a orar. Entonces comencé a hacer pequeñas oraciones. ¿Se acuerda cuando yo le decía el cosito de la yerba? El cartoncito de la yerba. Yo agarraba y tenía el cartoncito de la yerba y ahí anotaba mi oración, ahí anotaba una oración de lo que venía. Y así hasta que lo fui llevando a un cuadernito. ¿Sabe lo que hacía en mi tiempo de oración? Como estaba tan estructurada mi mente, había un momento que simplemente mi mente se frenaba. Entonces un día comencé a tomar, y así como usted ve que leo, comencé a leer la oración. Lo leí un día, 2, una semana, pero al tercero, lo que decía en ese momento comenzó a fluir. No me di cuenta que estaba aplicando una ley espiritual. Dale un fundamento al Espíritu para que el Espíritu pueda construir en tu vida. Dale un fundamento al Espíritu dentro de la oración para que el Espíritu pueda construir dentro de la oración. Tal vez tengas que anotar, tal vez no sepas qué generar, pero si tomas la lapicera y un cuaderno podés escribir, Padre, te doy gracias en este día, Señor, te pido en este día, Padre, me arrepiento en este día, Señor, te doy gracias, bendigo, Señor, la vida de mi familia, hoy te pido por mis hijos, y cuando menos te das cuenta, tenés una oración a la cual recurrir. Esa oración va a romper la estructura del rezo, porque ya no es una oración en un rezo, pero esa acción va a romper la estructura que muchas veces la religión greco-romana nos sembró a nosotros. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar pasando tiempo dentro de la oración, porque cuando vos te metés en la vida genera vida. Y cuando vos entendés que la oración es vida, te vas a meter en un ámbito y que vas a comenzar a fluir, vas a comenzar a entrar en un tiempo tan puro con el Señor. Te vas a dar cuenta cómo tu ambiente cambia. Te vas a dar cuenta cómo tu tiempo de intimidad con el Señor cambia. Tal vez este consejo te traiga vida. A veces, para pastor, ¿puede cambiar esto? Me sirvió, porque no sabía orar.
No sabía expresarme al Padre. Yo no sabía expresarme al Padre. No sabía expresarme al Espíritu. El Espíritu necesita que nos expresemos a Él. No sabía expresarme a Jesús. No sabía expresarme hacia las bendiciones. No sabía expresarme en gratitud. No sabía expresarme en la lucha espiritual. No sabía expresarme. Pero cuando comencé a entrenar mi mente y a entrenarme, y era algo que leía todos los días y leía, en un momento comencé a entender por qué el Espíritu me llevó ahí. Entonces de repente comencé a pasar de algo que tenía anotado a algo que fluía. Dale al Espíritu un fundamento para que construya en tu vida. Este consejo me sirvió a mí. Este consejo comenzó a traer ese dinamismo dentro de la oración. ¿Está aquí conmigo? Por eso en este tiempo me voy a dar a la tarea de poder mostrarle cómo Dios quiere que nosotros comencemos a tener vida dentro de la oración. Levante su mano al cielo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos como pueblo a orar al Padre. Ayúdanos como pueblo a engrandecer el nombre de Jesús. Guíanos en cada palabra. Danos palabras justas, llenas de vida, llenas de transformación, llenas de agradecimiento. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, enséñame a orar. Los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. Hoy nosotros te pedimos a ti, enséñanos a orar, enséñame a agradecer, enséñame a levantar los ojos al cielo, enséñame a proclamar la grandeza del Padre. Padre, tú eres santo, tú eres el que estás por sobre todas las cosas. Tú eres el grande, el todopoderoso, el yo soy, el que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te doy gracias en esta noche porque nos estás sumergiendo en tiempo de bendición, en tiempo de sanidad, en tiempo de libertad. Padre, te doy gracias en esta noche porque podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos darte la gloria, podemos darte la honra. Tú eres el que vives, tú eres el que reinas. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, queremos entrar en un tiempo en donde vamos a conocer lo profundo de la oración. Quiero aprender a orar. Quiero orar, Señor. Quiero tener vida. Quiero tener esa comunicación fluida, Padre, de espíritu a espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, levanta la vida de los maestros de escuela bíblica para que ellos tengan vida dentro de la oración. Levanta, Señor, a los líderes de jóvenes para que ellos tengan vida dentro de la oración. Levanta al hombre, a la mujer, Padre, que está llevando tu palabra a otros lugares para que ellos tengan vida dentro de la oración. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche comenzamos a engrandecer, Señor, engrandecer tu nombre, engrandecer de que tú eres digno de recibir toda la gloria. Señor, en esta hora comenzamos a proclamar que tú eres el que nos guardas, que tú eres el que nos cuidas, tú eres aquel que nos fortaleces, tú eres aquel que nos lleva de victoria en victoria. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú comienzas a fortalecer la oración en nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Tu nombre es santo, Señor, tu nombre es digno. Quédese ahí con sus manos levantadas. Porque para poder entrar en el tiempo de la oración, tenemos que reconocer que no le hemos dado a la oración el lugar que se merece. ¿Estás dispuesto a hacer eso conmigo? ¿Estás dispuesto a reconocer que no has tenido vida de oración? ¿Estás dispuesto a reconocer que descuidaste tu oración? ¿Estás dispuesto a mirar tu propia vida y reconocer que no fortaleciste tus lados débiles y no recurriste a la oración? ¿Estás de acuerdo conmigo en reconocer todo esto delante de Dios?
dejé de orar, Señor. Tal vez tienes que decirles esas palabras. Perdóname porque dejé de orar, Señor. Perdóname porque dejé de rodear a mi familia en protección. Perdóname, Señor, porque no le di la importancia a la oración. ¿Estás dispuesto a hacer eso conmigo en esta noche? Entonces el cielo también va a estar dispuesto a reaccionar a favor de nosotros. Toda persona que dice: Señor, quiero entrar en un tiempo de vida dentro de la oración, de un nuevo tiempo,